Muy buenas noches a todos. Le damos la bienvenida a nuestro ciclo de charlas del 2021. En la noche de hoy nos acompaña la doctora Teresa Tío para su charla El cartel como pretexto. Con ella reiniciamos nuestro ciclo de charlas que tendremos durante este año y que a partir de estas semanas continuaremos invitándolos a todos, colocando los anuncios tanto en nuestra página de Facebook, de Twitter y nuestra página museofelizarrincón.com. Como siempre, le agradecemos que participen de cada una de ellas y en especial le agradecemos que coloquen sus micrófonos en silencio. La charla no necesariamente durará 2 horas, es el espacio que siempre nosotros separamos para ofrecer nuestras charlas durante los jueves de cada mes. Y antes de que la doctora Teresa Tío inicie, damos una breve biografía sobre su persona. Teresa Tío es crítica de arte y curadora. Nació en San Juan, Puerto Rico. Es catedrática en el Departamento de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad de Valladolid con una tesis sobre la historia del cartel en Puerto Rico. Obra publicada en el 2002, recipiente del máximo galardón otorgado por el Instituto de Literatura de Puerto Rico. Fue directora ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueño del 2001 al 2005, época en que en el área de las artes plásticas reabrió 5 museos con nuevas museografías, estableció la Galería Nacional, el museo más representativo del arte puertorriqueño en el país, y estableció la Trienal Poligráfica, actualización de la historia bienal de San Juan, que encabezó la curadora Mari Carmen Ramírez. Ha sido curadora de exposiciones como Carlos Raquel Rivera, La Periferia del Misterio, de 1993 para el Instituto de Cultura. El portafolio en las gráficas puertorriqueñas, 1995. Rafael Tufiño, pintor del pueblo, para el Museo de Arte de Puerto Rico. Domingos García, 60 años de obra, 2007 para el Museo de Arte de Puerto Rico. Y la más reciente exposición de carácter histórico, Inés María Mendoza, una mujer de palabra, para la Fundación Luis Muñoz Marín y el Museo de las Américas. Con ustedes, la doctora Teresa Tío. Gracias y bienvenida. Muchas gracias, Hilda, y gracias a la Fundación por... Ahí está, ya empezaron. Por invitarme a formar parte de este ciclo de charlas que ofrece la Fundación Felisa Rincón. Tú estás haciendo las admisiones, ¿verdad? Correcto, muy bien. Bueno, pues comencemos. Me les doy muchísimas las gracias a todos ustedes por estar ahí. Vi algunos de los nombres. Entre ellos, imagínense ustedes, tengo a la hija de, nada menos que de Lorenzo Omar, el padre de mucho de lo que vamos a ver y hablar en esta noche. Aunque para hablar de él, pues necesitaríamos unas cuantas charlas individuales. Pero de todos modos, vamos a comenzar. El cartel como pretexto quiere decir que no vamos a hacer una charla estructurada cronológicamente necesariamente, sino que los carteles nos van a llevar a hacer algunas consideraciones en torno a los elementos que en suma hacen ese espacio que llamamos el cartel. Y si queremos empezar correctamente, vamos a definir qué es eso que llamamos cartel. Es sobre todo un anuncio. Ese anuncio se va a imprimir en papel. Pueden usarse distintas técnicas para hacer esas impresiones. Suele ser una imagen grande que se coloca en un lugar público, como ustedes pueden ver en esa pared, en Inglaterra, en Londres, en que se llenaban en ese siglo XIX, cuando comienza el cartel a hacer acto de presencia en la vida ciudadana. El agua. Y sí. creo que es importante mencionar. Recuerden cerrar los micrófonos, por favor. Cierren los micrófonos, porque si no estamos repitiendo, estamos con ecos. Gracias. Bueno,
El cartel surgió en gran medida por una revolución de carácter económico, que es la revolución industrial, con lo cual se abre una nueva clase media que tiene poder adquisitivo. Y a esa nueva clase se dirigen los carteles, particularmente carteles que van a anunciar teatro, cerveza, bicicletas, revistas y todo tipo de bienes de consumo, de diversión, incluso ideológicos. Aquí tienen 3 ejemplos de cartel europeo. Las ciudades empezaron a llenarse de estas imágenes tan atractivas que llamaban la atención enormemente. El primero de ellos a la izquierda, pues está anunciando cerveza. Luego tenemos Folie Bergère, que ustedes todos saben de qué se trata, que es la vida nocturna, la vida del champán y del baile. Y luego un cartel que anuncia bicicletas. Esas paredes de las ciudades se empezaron a llenar de estos carteles y fue tal la invasión que tuvieron que establecerse ordenanzas en los gobiernos municipales para especificar las áreas donde se podían pegar. De ese acto es que nace el nombre con el que conocemos al cartel. Fíjense que cartel, de ahí viene la palabra cartelera, donde se fijan carteles o anuncios. En inglés se le dice poster, que bueno, quiere decir to post, ¿verdad? Pegar en algún sitio. Afiche, de afficher en francés, tiene el mismo significado, para pegar. Aquí cometemos, yo creo que un poco el error de decirle poster cuando sabemos que son carteles, así que les voy a pedir que utilicen el vocablo en cuestión, cartel. Pues el cartel va a llegar a Puerto Rico en el siglo XIX, con las compañías de teatro particularmente. También los vemos anunciando itinerarios de tren o vendiendo artículos de uso cotidiano. Leche, cerveza, obras de teatro también. Y se trata de carteles que tienen un gran valor documental, pero que en términos artísticos su valor es menor. Esos primeros carteles en Puerto Rico van a ser todos tipográficos, son tipos de imprenta que llenan completamente las páginas, como vieron ustedes en la fotografía de Londres. Pero es a partir del 46 que el cartel va a ser una aparición ininterrumpida en nuestro panorama artístico. Es por lo tanto un objeto que pone de manifiesto los estilos artísticos de aquellos que lo van a diseñar, el trasfondo social y cultural que le da sentido a la presencia de ese cartel. Podríamos decir que el cartel asume un protagonismo en el ámbito cultural porque las agencias que los emplearon y los talleres donde los artistas los diseñaron e imprimieron respondían a una necesidad de educar, divulgar y resaltar los valores culturales puertorriqueños. Permiso, Tere, por favor, ¿puede quitarle el on-mute a su micrófono? Ahora. Gracias. ¿Desde cuándo estoy en mute, en muda? Bueno, esta historia que vamos a contar
son aquellos carteles, muchos de ellos, los que vamos a ver, son obras de arte. Ya cumplieron su función como anuncio. Es un arte que podríamos decir que es un arte derivado de la necesidad del otro. ¿Quién es el otro? El que pide que le hagan un anuncio. Pero el artista, los artistas que diseñan carteles en Puerto Rico no son meros voceadores del otro. Tienen la personalidad que imprimen en la imagen que van a diseñar. Bueno, quiero que miren esto. Esta imagen, ustedes posiblemente la vieron hace muchos años, algunos no porque son más jóvenes. Esto es un cartel de Domingo García, pero es de felicidades, de Navidad, para el Museo del Barrio. En el año 77 nos preguntamos, ¿de dónde viene esta imagen? ¿Por qué Domingo García, que es un pintor muy importante, ya terminando eso que llamamos la generación del 50, todavía vive, que es de los pocos artistas de ese grupo que están todavía entre nosotros? Pues miren ustedes de dónde nace cuál es la referencia directa. En el 1977, 30 puertorriqueños subieron la Estatua de la Libertad y colocaron una bandera de Puerto Rico en la frente de esa estatua para exigir la liberación de 4 puertorriqueños encarcelados desde el 1954 por el ataque al Congreso. Estuvieron muchos años presos, fueron finalmente liberados por el presidente Jimmy Carter, pero iban a estar per sécula en la cárcel. Y viene un poco al dedillo porque pensemos que para exigir la liberación de estos 4 puertorriqueños, y estamos ahora viendo un ataque al Congreso recientemente, esto es una expresión de libertad, lo que vimos en estas fotografías. Y esta nota de prensa es una nota del New York Times en ese momento, y es una imagen que le dio la vuelta al mundo. Impresionante la fotografía e impresionante también e inolvidable la imagen que Domingo García hace de ella. Bueno, pues empezamos con este cartel que diseña Lorenzo Mar. Este cartel, que es del año 70, ustedes pueden verlo ahí en la imagen, tiene la suma de todos los elementos o los elementos fundamentales de la obra de Campeche. Para hacer este cartel, Lorenzo Mar hizo un estudio de la obra de Campeche. No se conformó meramente con poner unas palabras y hacer más o menos sumar unos elementos o unos colores y unas formas atractivas. La realidad es que me parece a mí que Campeche, si viviera en esta época, lo diseñaría o lo podría firmar, porque podemos observar en este cartel cómo Omar difunde y rescata los elementos de Campeche, porque al ser un objeto público el cartel, él va a procurar que podamos ir reconociendo en una serie de aspectos el estilo del artista. Lo vemos, por ejemplo, en la firma. La firma que ustedes observan es la firma copiada por Omar de la forma en que muchas veces Campeche firmaba. Luego tenemos 3 retratos. 3 retratos, cada uno de los cuales tiene su historia y en gran medida son directamente tomados de la obra de Campeche. Luego está el mobiliario. Luego está la gran cortina. Las cortinas generalmente no faltan en la pintura de Campeche, particularmente, claro está, en los retratos. El suelo ajedrezado y los colores. Colores que derivan de un estilo al que podríamos decir que se adscribe por naturaleza Campeche, que es el estilo rococó francés. Pues vamos a ver aquí en el
Fíjense ustedes la firma de Campeche. Compárenla con la que tenemos en el cartel. Luego tenemos en el fondo de ese espacio, de lo que podríamos llamar el taller de Campeche, un autorretrato del artista que un poco lo ha reinventado Omar, porque el autorretrato de Campeche, cuya copia, aclaro, cuya copia están mirando ustedes en la parte derecha de la imagen, que es una copia que hace el artista Ramón Atiles del autorretrato que hizo Campeche, perdido hoy. Solamente lo conocemos a través de esa copia y de una copia que también hizo Oyer. Pues observen ustedes lo que hace Omar. En la fotografía, en la imagen que ustedes ven en la parte izquierda, aparece la figura de cuerpo completo. Aparece además más informalmente vestido, con las mangas de camisa arremangadas. El chaleco no tiene la casaca encima, pero sí podemos observar parte del caballete y una pintura que él estaría haciendo en ese momento. La verdad es, si volvemos a la parte de atrás, que Omar ha querido colocarlo en una dimensión a cuerpo completo, repitiendo el ajedrezado y el caballete que pueden ver ustedes en la parte derecha. Luego tenemos el retrato que se observa sobre este clavicordio. Observen ustedes aquí en la pintura de doña María Martínez de Carvajal, que esto es un clavicordio, y ese clavicordio lo va a repetir a Omar como parte de ese mobiliario de la casa de esta dama, bellísima, además, una joven vestida de una forma espectacular, con un sombrero, que sería la envidia de cualquier dama. Aquí está la reproducción, entre comillas, ¿verdad?, de ese retrato de doña María Martínez de Carvajal, pero le añade, como ustedes bien pueden ver, le añade Omar unos elementos que tienen que ver con la vida de Campeche. Y es ese oboe que aparece sobre el instrumento musical. Lo cierto es que Campeche había estudiado música, tocaba el oboe y tocaba la chirimía, que es otro instrumento de viento que pueden observar ustedes la fotografía en la parte inferior. Así que él como músico y Omar como investigador que era cuando iba a hacer cualquiera de sus trabajos, quiere insertar parte de la vida del artista con la presencia de un instrumento que él tocaba. Entonces nos encontramos también con un pequeño caballete en el fondo, con una pintura de un hombre, un caballero vestido de azul, nuevamente el piso ajedrezado, un mueble muy elaborado en la parte izquierda, pero miren ustedes de dónde Omar ha tomado la referencia de esa pose del caballero para el retrato que inserta en el cartel. Es un retrato de un caballero llamado José Mas Ferrer, que es un magnífico retrato, pero Omar hace un poco de broma con el retrato, porque el rostro de José Mas Ferrer y el rostro de este caballero no son la misma persona. Además, sobre la mesa, en vez de encontrarnos con un tintero, la pluma, un papel y unos libros, nos encontramos con, ¿qué será esto? Me parece que es un semí. Un semí en esa época de Campeche, difícil. Pero lo que pasa es que Omar, yo no sé si a son de broma, ha puesto en la cabeza del caballero un retrato de Ricardo Alegría. Y ustedes saben que Ricardo Alegría era arqueólogo, de manera que el semí tiene que ver con ese personaje que él se ha inventado en el cartel. A lo que voy es a lo siguiente.
todo lo que puede decirnos un cartel cuando nos metemos en una imagen que parece sencilla, pero que es profundamente compleja y que a la que le podemos dar muchas lecturas para ir conociendo a Campeche. No solamente cuando, si fuimos, ¿verdad?, a la exposición en el convento de Santo Domingo del Instituto de Cultura en ese momento, en diciembre del 70, mes en que nace Campeche, ¿verdad?, sino además metiéndonos en ese espacio que elabora Omar para que lo conozcamos mejor, tanto a Omar como Campeche. Ambos de Lorenzo Omar y junto con Campeche, Arizmendi y Power forman la tríada del inicio de la toma de conciencia de nuestra nacionalidad todavía incipiente. José Campeche, Arizmendi y Power son tres figuras clave en esa segunda mitad del siglo XVIII. Son figuras que afirmaron su puertorriqueñidad de una manera u otra. De hecho, José Campeche es la primera persona en Puerto Rico a la que se le llama puertorriqueño. Y lo escribe así Alejandro Tapia y Rivera, puertorriqueño, separado. Don Juan Alejo de Arizmendi, por otro lado, en este cartel celebra el Instituto de Cultura el bicentenario de su natalicio, mientras que de Ramón Power se celebra su presencia en las Cortes de Cádiz como primer vicepresidente de las Cortes. Cada uno de ellos tiene la personalidad y las referencias que nos permiten conocer mejor a cada uno de esos personajes. El obispo, que fue el primer obispo puertorriqueño, ven ustedes a la izquierda su escudo obispal, a la derecha una canasta a medio hacer. Aparentemente, don Juan Alejo de Arizmendi tejía canastas que vendía para lograr fondos y liberar a los niños negros en el bautizo. Pero hay algo mucho más interesante que Omar, siempre tocando esos puntos de referencia histórica y verídica, nos anuncia. Observen las manos de ambos caballeros. Arizmendi está tocando su dedo pulgar de la mano derecha, razón por la cual no podemos ver el anillo del obispo. Mientras que Ramón Power está también acercando su mano izquierda a su mano derecha, al dedo pulgar, obviamente en referencia a la sortija que, como ustedes saben, don Juan Alejo de Arizmendi, el obispo, les regala, le entrega a Ramón Power a su salida a las Cortes de Cádiz en solidaridad y apoyo a la gestión patriótica que iba a iniciar, exigiendo para Puerto Rico mayores libertades. Son dos imágenes dignas, son dos imágenes que elevan la figura y que convierten a estos dos carteles en los dos carteles más clásicos y admirados del cartelismo nacional. Pues en esta especie de relación que estamos haciendo, tenemos que llegar a un punto importantísimo que es la letra. El cartel es la suma de letra, texto y de imagen. La manera en que se pueda usar esa letra puede matar a un cartel o puede convertirlo en algo memorable. De hecho, la letra puede ser solo para informar, pero también puede tener un protagonismo que la convierte en un elemento estético y formal de la imagen. Esta presencia singular la vemos en el cartel de Omar, primer Festival de Teatro Puertorriqueño. Letra e imagen
se transforman en parte fundamental del cartel. Son indisolubles, se buscan y se atraen. Es una letra personal. Esto no es una letra derivada de un tipo mecánico. Aquí está la mano del artista diseñándola, con fuerza y fuerza expresiva. Y fíjense ustedes lo intenso y concentrado que es esa información. Este cartel que ustedes están viendo es un cartel que llamamos de temporada. Quiere decir que en un solo cartel se van a anunciar todas las obras que se presentan en esa temporada teatral, en este caso, en el primer festival de teatro puertorriqueño, que esto fue en el año 58. Y esto fue, fíjense, en mayo, ¿verdad? En mayo, de mayo a junio. En esa figura que ustedes ven ahí, formada por letras y cuya cabeza es la cabeza del teatro, del drama y la comedia, ese cuerpo está lleno de toda la información relacionada con las obras de teatro que se presentarían en ese primer festival. Primer festival memorable, fíjense ustedes las obras que se presentaron. La Encrucijada de Manuel Méndez Ballester. Además te indica aquí por quién la dirige, Leopoldo Santiago Lavandero. La Hacienda de los Cuatro Vientos de Emilio Belaval, dirigida por Piri Fernández de Luis. Los Vejigantes de Francisco Arribí, dirigida por Nilda González. Los Soles Truncos de René Márquez, dirigida por Victoria Espinosa. Y Ballet de San Juan. ¿No nos dicen mucho más de Ballet de San Juan? Yo supongo que Susan sepa cuáles fueron los ballets que se presentaron en ese primer festival. Pero vamos a ver en la próxima imagen lo que sucede con las letras, en algunos ejemplos, ¿verdad? En los dos primeros ejemplos, que son de Lorenzo Omar, que tienen que ver con Ballet de San Juan, Omar estableció desde muy temprano un vínculo muy cercano, profesional y afectivo con Ballet de San Juan. Omar es un amante del movimiento, amante del ballet, de la música, y para él eran muy y particularmente importantes los ballets de los carteles que se relacionaban con esos temas. En este caso, el de la izquierda, lo que observamos es un cartel de comienzos de Ballet de San Juan, donde las letras se mueven verticalmente. En el otro, que es varios años posterior, en el año 62, las letras bailan de otra manera. Para Tufiño, el cartel de jazz, fíjense ustedes que pone al jazz para que lo podamos leer, las letras las podamos leer vertical y horizontal, de manera que juega con el movimiento de las letras también. Y en el extremo derecho, un cartel de Antonio Martorell, de la época en que él había fundado el taller Alacrán, sobre ajedrez. Uno dice, bueno, ajedrez, ¿y qué me dice del ajedrez? Bueno, si ustedes se fijan en lo siguiente, entre las letras nos encontramos toda la información pertinente al ajedrez. No todo el mundo va a leerlo. ¿Quiénes lo van a leer? Sobre todo la gente interesada en el tema del ajedrez. Y aquí dice, Festival Abierto Internacional de Ajedrez, 450 aniversario de la ciudad de San Juan, auspiciado municipio de San Juan de Puerto Rico, auspiciado por municipio de San Juan, julio 1725, 1900, no lo leo bien, en el convento de los dominicos, Instituto de Cultura Puertorriqueña. O sea, no hay pérdida del espacio. Y entonces el ajedrez, al ajedrez letra se le suma una referencia muy atractiva, que es el tablero de ajedrez, con algunas de las figuras del ajedrez, y sustituye una de las figuras por el cordero místico,
que es el cordero del escudo de San Juan. Así que es toda una suma de elementos que le dan, en el contexto, le dan un sentido muy especial a esa imagen. Aquí tienen otras en que la letra se trabaja de manera fundamental. A veces es muy extensa la letra. Vamos a verlos en detalle. Estos dos ya lo habíamos comentado, como cada cartel, en cada cartel la letra va a asumir una personalidad distinta, porque es múltiple la capacidad expresiva de la letra. Y aquí tengo que volver a la figura de Lorenzo Mar, porque él consideraba las letras como la primera gran computadora, o sea, la imprenta como la gran computadora, y ustedes tienen aquí la multiplicidad de letras que él va a ir creando a lo largo de los años que trabaja la letra, que prácticamente fue toda su vida. Pero él es el que le imprime al cartel, exige en el cartel una presencia de letras que no sean meras letras para leer, sino letras para decir, para expresar, que sean y se contengan en un espacio estético, en un espacio de belleza. Y para eso dedica prácticamente los cientos de carteles que diseñó. Todos y cada uno de ellos tienen una atención especial en la imagen, que muchas veces es solamente letra, como ustedes pueden ver en estos dos carteles. Y aquí tienen el detalle de los dos que vimos recientemente. Bueno, a veces la letra en un cartel quiere ser un documento, una afirmación de un momento histórico, que observamos, por ejemplo, en este cartel de José Rosa del centenario de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, un cartel complicado por la cantidad de texto, pero que es un texto que está llenando el espacio como si fuera un horror vacuo y un horror al vacío, porque quiere insertar en ese ahogo y en ese reclamo de las manos por la libertad y el ahogo que las letras suponen, quiere insertar referencias documentales sobre la vida de los esclavos. Fíjense, primero alrededor hay un marco que dice: no queremos reformas para los blancos si no se liberan los negros. Eso es una cita de Segundo Ruiz Belvis. Esclavo Miguel, Chota. Esto tiene que ver con a veces la participación de unos esclavos contra otros. Pero en los textos interiores hay una serie de citas que vienen de los periódicos, de anuncios como este, por ejemplo. Se busca gran recompensa por su captura y remisión. Se fugó un negro esclavo de la hacienda llamada el Látigo de Oro. Y entonces continúa la referencia y la relación de una serie de situaciones como la conspiración de negros esclavos en Ponce, 1826. Libertos somos, tu abuela, ¿dónde está? Ya eso no tiene que ver con las referencias documentales del siglo XIX, sino con las expresiones populares que decimos cuando sabemos que hay alguien que quiere ocultar su negritud. Y así vamos leyendo alrededor de los brazos y las manos, vamos leyendo todos estos textos. Y este, por ejemplo, aquí arriba, que dice: Gaceta, se compra o se vende esclavos. Terrible, ¿verdad? En el segundo ejemplo, que es un ejemplo también de Luis Alonso, el anterior es de José Rosa, es sobre el aniversario del natalicio de Ramón Emeterio Betances. Y ustedes dirán, ¿y por qué hay tanta letra si yo no la puedo leer? Bueno, pues el que tenga interés en la historia y sea admirador de Betances lo va a hacer aún más cuando lea esta carta que él le escribe a su hermana Demetria y que
de la cual el artista Luis Alonso selecciona una parte, un fragmento. Dice: querida Demetria. Se las voy a leer porque es muy hermosa y porque además el artista quiere que la leamos. Y Betances también. No será extraño que la señora de quien me hablas dijera en Barcelona lo que me escribes, pero tú sabes cuál era el orgullo o la vanidad de aquella persona que tuvo como todos defectos. Tú conoces, teniendo mundo, la preocupación del color en ciertos círculos. Y eso, en mi sentir, bastó para que, siendo tú y yo más prietos que los demás, esa persona se apartara de ti. Sobre todo, que estaba más cerca de ella y te negara en medio de gente cuyo delirio preferente es el de ser azul. Hay que olvidar las conversaciones de esa señora que tuvo cualidades muy respetables y en quien el defecto de la preocupación debió ser más fuerte que en ninguno de nosotros, porque ella asistió a las luchas de nuestra familia mientras se levantaba en Cabo Rojo. Tu imaginación tormentosa te ha llevado a buscarte una desgracia que no tienes, basándote en palabras indudablemente inspiradas por un sentimiento que no es vergonzoso, sino para el que lo abriga en su corazón. Miren ustedes qué nobleza. Hay que perdonar a la memoria de la buena mujer esa debilidad. Es extraordinario y es la única referencia que hace Betances a su origen negro. Tenía sangre negra en las venas. A la derecha, Antonio Martorell hace un homenaje al poeta nacional, nacional Juan Antonio Correger, y convierte la letra en el poeta y el poeta en la letra. Y pueden ustedes leer en los versos que van formando el rostro y la boina de Juan Antonio Correger. Son tres acercamientos distintos, tres estilos en la forma de decir y definir la letra en el cartel. Seguimos con la presencia de la letra, que tiene en ocasiones una presencia menos grave, menos grande, ¿verdad? Pero en este cartel de Luis Abraham Ortiz, para el concierto de Ravi Shankar en la Universidad de Puerto Rico, él pone de manifiesto el poder expresivo, vaya, ahí hay un typo, perdonen, y sugestivo que la letra produce. Esa letra nos remite a los tipos hindúes, de manera que la forma de la cítara dialoga con las letras y nos transporta geográficamente. Yo supongo, Susan, y algunos de ustedes que fueron a ese concierto de Ravi Shankar, memorable en la Universidad de Puerto Rico. Virtuoso de la cítara, Ravi Shankar. Bueno, perdonen, pero no puedo dejar de poner esta, cuyas letras obviamente no pueden ser más fuertes y más potentes. Luis Torres Tapia utiliza esta palabra soez, que la convierte en un diseño gráfico. Su presencia es suficiente, el color vibra con la intensidad de la palabra. Pero no nos quedamos ahí, seguimos. Carmelo Sobrino hace lo propio, con otra protesta, utilizando la palabra que ustedes ven en la parte inferior. Y esa protesta se extiende en el espacio, en todo el espacio del cartel. Un espacio, una protesta, un reclamo de paz, un día de estos, un día paz, un día de estos paz, que está vigente. Ese grito todavía retumba y el pasado verano retumbó todavía más. Miren ustedes qué poderosa
forma, ¿verdad? Es un grito y es un golpe fuerte ese rostro. Ese rostro no, esa boca. Bueno, pues una parte importante del surgimiento del cartel en Puerto Rico tiene que ver con la creación de la División de Educación de la Comunidad, donde el cartel y el grabado fueron expresiones que afirmaron y colocaron en justa perspectiva la cultura popular. En este cartel, nuevamente, de Lorenzo Omar, cuarto concurso de santeros. Es un concurso para el tema de la Virgen de la Monserrate. Se ofrecían 3 premios. Los premios solían ser de 50, 100, una cantidad más o menos como esa, con la información relacionada a ese, ¿verdad? A ese certamen, a ese concurso. Pero nos interesa que reconozcamos que en este momento estamos en el 1950, 53, 54. En Puerto Rico, solamente un grupo muy limitado de personas, casi todas provenientes de los grupos académicos, artísticos, profesores, etcétera, le tenían aprecio y encontraban y reconocían los valores estéticos y éticos de las imágenes talladas por nuestros santeros, lo que llamamos, ¿verdad?, las tallas, las figuras de palo. Pues miren ustedes cómo Lorenzo Omar reproduce con mucha fidelidad, no es esta misma la imagen que utilizó como referencia, pero se las muestro para que ustedes vean que en este caso es la Virgen de la Monserrate en el llamado milagro de Hormigueros, un milagro del cual hay referencia documental que aconteció en Hormigueros, que este hombre que andaba en el campo se encuentra con un toro bravo que lo fue a embestir, pero en ese momento clamó la intervención de la Virgen y la Virgen logró que se detuviera el toro, como ustedes pueden ver en el cartel, y cayera de bruces. Y entonces la Virgen, que tiene los mismos elementos iconográficos que ven ustedes en la talla, eso es lo que quiere hacer y quieren hacer los artistas cuando utilizan temas provenientes de la cultura popular, elevarlos en su categoría real, categoría que mucha gente no les reconocía, como no les reconocían tampoco. Miren ustedes qué hermoso estos 2 carteles de Lorenzo Omar, que también trabajan con la imagen de los Reyes Magos y trabaja la imagen en 2 carteles distintos. Uno anunciando un concurso, que sería el segundo concurso de santero para el Ateneo puertorriqueño, esto es del año 53. Miren la cantidad de los premios. El primero 100, luego 50, luego $25, que en esa época pues sería pues muy agradecida la llegada de un dinero así. Pero en el de la derecha, en la misma imagen de los 3 Reyes Magos, lo utiliza la División de Educación de la Comunidad para ofrecer felicidades a los grupos de ciudadanos que vivían en la ruralía, con los que la división se comunicaba continuamente a través de libros, de películas, etcétera, y a los que les deseaba muchas felicidades. Esas figuras de los Reyes Magos que están presentes en estos 2 carteles van a estar presentes de muchas formas en los carteles de la División de Educación de la Comunidad, pero además en la talla que continúa hasta nuestros días, ahora convirtiéndose en unas imágenes de resistencia cultural. Y esas imágenes para que ustedes vean la importancia que se le daba a estas imágenes de nuestros santeros y de nuestros santos, que para una exposición en el año 67 en Francia de santos se van a enviar santos puertorriqueños, y este es el cartel de Omar que anuncia la llamada exposición de los santos en Arles. Y repite, reproduce con gran fidelidad
la volumetría, los pliegues y los colores del santo que acompaña el cartel y que fue el original de donde él toma la figura. Bueno, estamos hablando de cultura popular, estamos hablando de elevarla y de reconocerla. Y en este momento en Puerto Rico, en los años 50, la plena no estaba bienvenida, no estaba bienvenida en los salones donde se bailaba, la alta sociedad hacía sus bailes. Y en parte por esto, y porque había una afinidad entre los artistas y la música popular, y los poetas también, y la música popular, se imprime, se diseña e imprime con una introducción del poeta Tomás Blanco, una introducción interesantísima sobre la importancia de la plena, este portafolios que tiene una riqueza narrativa extraordinaria. Ustedes saben que la plena se considera como el periódico popular, el periódico del pueblo. Y a eso se remiten los artistas buscando nuevamente difundir con las imágenes, con la imagen que acompaña la música de la plena en un portafolio que se vendió en aquel entonces por unas cantidades mínimas y que tenía 12 plenas, 6 diseñadas por Omar y 6 diseñadas por Tufiño. En este caso, ven Temporal de Rafael Tufiño y Santa María de Rafael Tufiño, dos de las plenas más populares que aún todavía seguimos cantando. Aquí tienen el detalle de Cortaron a Elena con la partitura de la música. La partitura la preparó Jack Delano, el músico Jack Delano. Santa María. Y entonces fíjense ustedes lo que pasa con esto. Ese portafolio tiene que ver con este mural, naturalmente. Este es un mural que hace Rafael Tufiño como escenografía, como fondo para una película que se llamó La Plena y que mural que ustedes pueden ver en el Museo de Arte de Puerto Rico, pero que pertenece a la colección del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Tienen ustedes un conjunto enorme de plenas. Una de las más conocidas que acaban de ver en el grabado de Tufiño es Santa María. Y para que vean la escala de este mural, miren ustedes el tamaño de ese panel y de los diversos paneles que en suma forman el mural de la plena. Quería mostrárselo porque me parece muy importante hacer referencia a él. Pero entonces vemos también de ese conjunto de plenas del obispo de Ponce, la plena del obispo de Ponce, que nos muestra muchas cosas de Lorenzo Mar, entre otras, su formación como orfebre, como joyero, porque este trabajo que él hace en la silla, en la bandeja de plata, en la casulla del obispo, en todo lo que tiene que ver con el ornamento, eso lo puede hacer alguien, primero que tenga un ojo muy aguzado y una gran paciencia. Pero para que vean cuánta paciencia hay que tener, miren esto. Este es el linóleo. Esta es la plancha de linóleo desde donde se imprime el grabado del obispo de Ponce. Todos ellos fueron trabajados en linóleo. Algunas de las planchas subsisten. Pero observen ustedes el minucioso trabajo que hay que hacer para poder entonces reproducir los detalles de esa, ¿verdad? De esa plancha. Bueno, hablábamos de letra, hablábamos de cómo la letra llena muchas veces el cartel, pero en este caso, en vez de letras, sustituye Omar las letras por las figuras. Esto es otro cartel de temporada, pero en vez de colocar los nombres y los títulos de
de las obras de teatro lo que hace es retratar a los dramaturgos, a los directores, a los coreógrafos, a la bailarina. En este caso, a la izquierda está Luis Rafael Sánchez, le sigue Luis Rechani Agraí, luego René Márquez, Gilda Navarra, en una de los ballets, creo que fue La Puerca de Juan Bobo, la ballet de la danza de Juan Bobo, no me acuerdo ahora, o Sortilegio de Juan Bobo. Y a la derecha, de perfil, Francisco Arribí. Estos son los 4 dramaturgos y la figura principal del ballet de ese 7º Festival de Teatro Puertorriqueño. A la derecha está Juan Anduce, que son los coreógrafos, y Ana García, una de las fundadoras y directoras de Ballet de San Juan, y a la izquierda los directores de teatro, que son Leopoldo Santiago Lavandero, luego está Pablo Cabrera, Francis Santiago, y se me quedó alguien, Ángel Rivera. Ángel Rivera es este. Este es Pablo Cabrera y aquí arriba Francis Santiago. Así que de la palabra pasamos a la imagen. La imagen en este caso es la que lleva la mayor carga. Y la letra queda sencillamente para informar la temporada que va a ser en este momento, la temporada del Festival de Teatro Puertorriqueño. La imagen, el retrato, cuando aparece en el cartel. En este caso, este cartel muy impactante de Rafael Rivera Rosa, un homenaje a Che Guevara, tomado de una fotografía, la fotografía más famosa de Che Guevara es esa que ustedes ven a la derecha, tomada por el fotógrafo cubano Alberto Corda en el 1960. Esa es la imagen que le dio la vuelta al mundo en miles de carteles diversos, casi todos impresos en los colores rojo y negro. Pero Rafael Rivera Rosa decide hacer algo muy distinto. Elimina los colores tradicionales con los que se representa a Che Guevara y lo que hace es multiplicar la imagen, que es una imagen fotográfica. Él está tomando la imagen que ustedes, la imagen del retrato del Che, y entonces lo coloca en un pedestal, casi convirtiéndolo en una figura deificada, en una figura que requiere elevación, que requiere colocarse, mejor dicho, en un pedestal, en homenaje. Pocas palabras. Con pocas palabras podemos entender perfectamente lo que nos dice Manuel García Fonteboa en el cartel UPR, que esperemos no se vuelva a repetir. Y a la derecha de Rafael Rivera Rosa, CAL. CAL es, algunos de ustedes posiblemente lo conozcan, ¿verdad? Los que tenemos un poquito de más edad. Comandos Armados de Liberación. Era un grupo clandestino que se ocupó en estos años 70 de colocar bombas explosivas en varios locales de negocios norteamericanos. Y siempre lo hicieron en locales donde no había gente. Eran generalmente de noche cuando explotaban estas bombas, que tampoco eran unas bombas demasiado poderosas, pero sí hacían daño. Y entonces la imagen de los fósforos es una imagen amenazante. Ustedes dirán, ¿pero y por qué? Bueno, porque ya utilizó 3 fósforos para llevar a cabo una acción clandestina ¿verdad? De una bomba o de un molotov, una bomba molotov. Tiene uno recientemente utilizado y 2 a punto de ser, 2 que están esperando, ¿verdad?, el momento para llevar a cabo su acción agresiva. Así que tienen ustedes la imagen, cómo la imagen puede impactar con muchas o con pocas palabras.
de Antonio Martorell en la época del taller Alacrán, que fue un taller contestatario y de alcance comunitario, la imagen de la izquierda, pues no hay que decir mucho, ¿verdad? Vote para Martorell, pues es votar el voto de esa forma, por el inodoro. A la derecha, un cartel interesantísimo porque parece ser un cartel diseñado en la época de la Revolución Rusa. Es el mismo esquema, el esquema de la figura heroica enorme frente a las balas agresivas del enemigo. Presenta este cartel como un apoyo a la lucha contra la Marina en Culebra, pidiendo su retiro de Culebra. Y las imágenes que ustedes ven, las tres personas, son la esposa en aquel entonces de Antonio Martorell y sus dos hijos, que ya son adultos grandes y anda por ahí haciendo de las suyas. Bueno, pero fíjense los colores. Para el uso de los colores tenemos que entender que a diferencia de un taller gubernamental donde el taller estaba, el taller era parte de una agencia gubernamental y que tenía la facilidad económica de poder hacer los encargos de papel y de tintas para imprimir los carteles, en Alacrán, en el taller Alacrán, esa holgura económica no era posible. Así que Martorell le da variedad de color, imprimiendo los colores, los tres colores a la misma vez. De manera que se van fundiendo el rojo con el verde, el azul con el verde, y no todos los carteles son iguales porque las tintas van caminando. Las tintas se van moviendo también según se imprime la imagen serigráfica. De Luis Alonso, el centenario del poeta José Gautier Benítez, es una imagen tan hermosa, es una imagen también muy poética. Luis Alonso es un artista de una gran sensibilidad y sus imágenes, tanto en los grabados como en los carteles, tienen esa connotación. Él interpreta un verso de Gautier que está aquí en este cuadrado a la izquierda. Dice: el campo recorred del cementerio y en el suelo cavad mi pobre huesa, que el sol la alumbre y la acaricie el aura, y que broten allí flores y hierbas. Y ese poema lo convierte en la imagen de la huesa del poeta, de la cual brotan flores y hierbas. Hace casi un traslado literal, pero muy poético de ese verso de Gautier, de ese gran poeta puertorriqueño. Pues volvemos a la capacidad que tiene un diseño de decir. Estos dos carteles de Lorenzo Omar, que podríamos decir que son puro diseño, se los hizo para los 8º Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en San Juan en el 79, pero él estuvo trabajando más de un año, como 2 años, en el diseño de los carteles para los Juegos y de los diversos juegos que incluían los centroamericanos. Pero miren ustedes el de la izquierda, que está formado por lo que ustedes reconocen inmediatamente como lo que llamamos un collar taíno, que son estos collares de piedra. Y en el cartel, Omar traduce el efecto de las calidades de la piedra en el collar. En el centro, una antorcha con la llama olímpica. Pero esa misma, miren ustedes qué maravilla, ese mismo esquema, ese mismo elemento del collar y la antorcha, cómo la trabaja en el diseño para el cartel que está a la derecha, para los mismos juegos. El collar se ha convertido en una forma pura, geométrica, y el
y la antorcha en el pebetero de los Juegos Olímpicos, en este caso de los Juegos Panamericanos, con una llama que sugiere una paloma. Y en una ocasión me dijo Omar que en los Juegos Olímpicos de Moscú le habían tomado prestado, si no digo plagiado, la idea de esa paloma en el pebetero, ni le pidieron permiso ni le dieron las gracias. 2 carteles para los Juegos Panamericanos, el de vela y el de lucha. Y en ambos casos, la esencia de cada uno de los juegos está traducido en el movimiento de las figuras, que ven ustedes en la suma de esos juegos, de los diversos juegos individuales representados en este otro cartel de Omar. Bueno, nos podemos preguntar, ¿por qué este cartel no es un buen cartel? Hasta ahora lo que yo les he mostrado a ustedes es, podríamos decir, fino, fino filipino. O sea, la crème de la crème. Muy variado, ¿verdad? En sus diversas variaciones. Pero yo les pregunto y piensen, ¿por qué este cartel no funciona? ¿Por qué no es bueno? Si no funciona, si no comunica bien, no funciona, no puede anunciar nada, porque lo quiere anunciar todo. Y fíjense ustedes lo que pasó. Esto me lo contó la persona que lo diseñó. En una charla, en una conferencia, yo estaba hablando de este tema y no sabía yo que el autor del cartel estaba allí. Y él, imagínense ustedes el susto que me he llevado. Pero vamos, lo pudimos resolver felizmente. Porque este fue el cartel que a mí me llevaron a la oficina en el Instituto de Cultura para supuestamente que yo lo aprobara. Yo no tenía que aprobar nada, pero me lo llevaron y cuando yo lo vi dije, no puede ser. Ese cartel no puede ser, no pueden usar este cartel para la Feria Nacional de Barranquita de Artesanía. Es demasiado complicado. Bueno, pues el autor luego me explica que la gente del Centro Cultural, en su amor infinito por su pueblo, quería que lo pusiera todo. La iglesia, la casa, los símbolos taínos, la torre de la iglesia, el pueblo, las tradiciones, los reyes. Y claro, cuando todo se pone, nada se ve. Y entonces él tuvo la idea, cuando yo les digo, miren, no se puede, este cartel no se puede imprimir porque no vale la pena. Entonces le dijeron al artista, haz tú lo que tú quieras. Y él hizo este otro. Miren ustedes qué diferencia. Aquí se puede leer de qué se trata, que es el bicentenario del pueblo de Barranquita, es la celebración de la Feria Nacional de Artesanía, quien la auspicia, el Centro Cultural Muñoz Rivera, etcétera, dedicado al artesano Ramón Pedraza, de manera que utiliza una talla a medio hacer para darle ese reconocimiento al artesano. Así que está dicho todo con mesura. Pero en el caso del cartel de la derecha, y le pasa esto a muchos carteles, que ustedes ven que todo se quiere poner, pues nada funciona. Miren ustedes qué cartel. Esto no es un cartel de un artista nuestro, conocido, yo no sé quién lo diseñó, posiblemente un artista gráfico, pero es un cartel de un gran impacto. Solamente una vez amé en la vida, como el bolero, ¿verdad? Una vez nada más. Y con traje sida. Usa condón. Muy efectivo. Eso es lo que quiere hacer ese cartel. Pues es un gran cartel. Esto no. Estos son carteles que, mira, lo mismo, puedo vivir sin ellos feliz. No tienen nada nuevo. Son incluso como los carteles de los políticos, que lo que hacen es mostrar su rostro, ¿verdad? Muy retocado para que se vean preciosos, pero no tienen ningún valor estético, ningún valor en términos de que haya un diseño cuidado. Ahora, tenemos aquí un cartel que es una verdadera joya, de Nelson Sambolín. Nelson Sambolín pertenece a esta
generación de artistas que le sigue a la generación cercana a la generación de Martorell, que se inventan un letrismo nuevo, un letrismo que parece como si se fuera formando con piezas geométricas, como cuando de niños utilizábamos aquellos bloques rectangulares, triangulares, redondos, cilíndricos, para hacer edificios. Y son formas muy simples que podemos ir leyendo. Juan Ramón en la universidad. Conferencia por Jaime Benítez, que lo conoció muy bien, tanto a él como a su poesía. Teatro de la Universidad. En abril del 81, auspicia Departamento de Español de Estudios Generales y la Facultad de Humanidades en el centenario del poeta. Y miren lo que hace Sambolín. No solamente esa letra maravillosa, que casi la leemos y casi, si queremos, no la tenemos que leer, porque se dice todo cuando aparece en una escala mínima, rodeado de las plantas de la universidad, de los jardines de la universidad, por donde en la Facultad de Humanidades todos caminábamos. Aparece la imagen de Juan Ramón en esa intimidad de la poesía, acercándose a nosotros. Nuevamente con lenguaje. El lenguaje, en este caso, la palabra se expresa en lenguaje de señas, y en estos días es muy triste recordar lo que le ha pasado a una joven madre, ¿verdad?, que se suicida ante la incapacidad de la gente de entenderla. Pues aquí hay una lectura de señas y una lectura en braille que se incorporan a la imagen conmemorando ¿qué? El Año Internacional del Impedido en la Universidad de Puerto Rico. De manera que un ciego podría leer Año Internacional del Impedido, y son, desgraciadamente, en Puerto Rico, 1% menor los ciegos que saben leer en braille. Son muy pocos. En el lenguaje de señas, que no lo puedo garantizar qué es lo que dice, no sé si alguno de ustedes lo pueden leer, pero creo que tiene que ver también con esa celebración del Año Internacional del Impedido. Se lo tengo que preguntar a Sambolín. Y del año, de la aportación de los impedidos a la cultura. Es un cartel magnífico de Luis Maisonet Ramos, auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y la Facultad de Humanidades, hecho en la época en que Luis Maisonet trabajaba en la Oficina de Actividades Culturales de la Universidad de Puerto Rico, momento del esplendor más extraordinario de la actividad cultural en la universidad. Allí vimos en ese teatro además extraordinariamente bello, desde la música clásica, el jazz, los cantantes populares, las óperas, la danza, Alicia Alonso, vimos a Marcel Marceau, vimos al teatro griego. O sea, era la suma de la actividad cultural más importante que se podía dar en cualquier lugar del mundo, la teníamos en la universidad. Y también para actividades culturales y de Sambolín, un cartel bien curioso, porque Sambolín hace un cartel que es en offset, no es serigrafía, recortando la cartulina y dibuja en el espacio las manos del guitarrista Julian Brim, que están aquí, y el instrumento que ven ustedes parcialmente en la parte izquierda. Es un negativo, un juego de negativo y positivo que se entrelazan y que alcanzan una originalidad enorme y una gran fuerza expresiva también. Pues hay una capacidad que tienen los artistas de decir mucho con poco. En este caso de Antonio Martorell, este cartel que anuncia un concierto del pianista Jorge Córdoba
dice todo con poco. El retrato que hace de Jorge Córdoba, que era fumaba como un murciélago, era una cosa horrible. Pues lo que hace Martorell es dibujar con el humo del cigarrillo el perfil del pianista y nos muestra ese humo con el fondo negro de manera que resalta la figura. Es pura economía el cartel. Por el contrario, este cartel también de Martorell, ustedes dirán, ¿pero qué dice? Bueno, pues busquen, porque aquí dice, bueno, Martorell 1985, florece la televisión en Puerto Rico. Canal 40. Algo del Banco Popular, auspicia el Banco Popular de Puerto Rico. Miren qué maravilla de cartel, porque florece de verdad. Salen las heliconias, las amapolas, las flores más inventadas y las hojas del televisor que ustedes ven sobre una repisa con un trabajo como de encaje. Habíamos visto el cartel de Omar de José Campeche. Miren lo que hace Martorell con un tema parecido. Aquí lo que tenemos es que Antonio Martorell ha decidido hacer una suma de la tipología física de los personajes de Campeche. En el centro aparece quien podría ser Campeche, porque observen ustedes, en las pupilas se refleja el artista haciendo su autorretrato, pero alrededor en el marco, formando un marco, están los detalles de las manos, los ojos, los pies, la boca, los ojos de santos, las extremidades, todo lo que conocemos que es particular del estilo de Campeche en las figuras humanas. Recientemente han salido publicadas las noticias de cuadros de Campeche, de pinturas de Campeche, entre comillas, descubiertas. Algunas de ellas puedo decirles que tenemos serias dudas de la autoría de las mismas, que la gente está adjudicándole a Campeche obras, posiblemente por intereses más bien económicos que de veracidad, a pinturas que de ninguna forma podrían decirse. Una vez uno conoce cómo son esas manos, ojos, boca, orejas, narices de Campeche, uno tiene que concluir que no pueden ser hechas por Campeche, que era muy meticuloso en la representación de todos esos elementos. Y José Alicea, un artista, un cartelista extraordinario y un grabador de primer orden, clásico en el uso del cartel, en la forma en que diseña el cartel, en la letra y la composición. Este cartel de Puerto Rico, capital artesanal del Caribe, que lo hizo para la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington en el 84. Piensen por un momento en aquel cartel que decíamos que era un mal cartel, hecho para Barranquitas, para la feria de artesanía. Pues mejor es hacer algo así, darle la jerarquía a una o dos piezas, colocarlas en una composición atractiva, organizada y ordenada, con una letra también que le sirva de base. Y este otro cartel también clásico que ganó premio en un certamen de carteles, de los carteles de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, para un ciclo de conferencias de la cultura negra en el Caribe. La verdad es que él hace una representación de la esencia del Caribe, de la geografía, de nuestro mar y de las mujeres y su presencia. La mujer en la obra de José Alicea está muy presente y él quiere significar a la mujer en esa cultura negra en nuestro mundo caribeño.
Y termino con un cartel que hizo historia. Por otras razones, ustedes se van a reír y yo me voy a reír con ustedes, pero es un cartel que vimos hace mucho tiempo y que yo recuperé una fotografía de ella en las planeras de José Alicea, que lo tenía celosamente guardado. Se los muestro ahora. Ese cartel del tremendo Coolant. Los que no conocieron en los anuncios del Coolant Amalie, pues no, posiblemente no entienden completamente lo que estamos diciendo, pero ahí está la famosa vedette, la más famosa vedette de su momento, Iris Chacón, pues procediendo, ¿verdad?, a echarle coolant al automóvil. Y con esto termino mi charla del contexto del cartel y abro a preguntas, sugerencias o comentarios que ustedes quieran hacer sobre el tema. Muchísimas gracias, Tere, por esta charla. Antes de las posibles preguntas que puedan hacerle, le paso los comentarios que hemos tenido hasta este momento. Aleisa Ramírez indica que bella es la carta. Le envían saludos desde Massachusetts. José Amorós indica que es una excelente charla. Y Lidia Pérez que son unos carteles preciosos o bellos. Así que, como indicó la doctora Tío, alguna pregunta que deseen hacerle, este es el momento de así hacerlas. Pueden ser escritas o si levanta la mano para que la haga, abrirle el micrófono para los interesados en las preguntas. Diana Luna, gracias por este hermoso viaje por la historia del cartel. Maravilloso. Esperen que estoy buscando el PowerPoint que que lo saqué de pantalla. Ahora lo busco. Mientras lo va buscando, sigo con los comentarios. Y de Liz Coto, una conferencia excepcional, gracias por el conocimiento derramado sobre nosotros. Carmen Alicia Morales, maravillosa conferencia, gracias desde Maryland. Es que no lo tengo aquí. Lidia Pérez le envía saludos desde Rhode Island. Déjame quitar. Voy a silenciar un momento. Muy bien. Mientras usted va buscando, le informa William Salamán, excelente conferencia, me serviría mucho para los recorridos turísticos en Puerto Rico. Iraida Pérez, excelente exposición. Y tenemos dos preguntas que las realizaremos tan pronto ella esté ya lista para la misma. Antes de continuar, le deseamos comunicar que el próximo domingo estaremos celebrando el natalicio de Doña Felisa. Pasaremos la misa a través del Facebook de la Catedral y habrá una charla a la 1:30 a cargo de la doctora Nancy Santiago, a la 1:30 de la tarde. Bien, tenemos una pregunta. Carlos Cabán tiene conocimiento de dónde se encuentra el mural enorme que mostró sobre la plena. Tiene que abrir el micrófono, Tere. Sí, perdón. El cartel está en este momento mostrado en la... Déjenme ver si ahora... ¿Lo ven ahora la página con los carteles? Sí. Ok. Ese mural está en el Museo de Arte de Puerto Rico, que se llevó allí durante la exposición retrospectiva que se hizo de Rafael Tufiño en el año 2001, y está ubicado en la segunda planta del museo. Es propiedad del Instituto de Cultura Puertorriqueño. Gracias. Pregunta Lidia Pérez, ¿de qué manera pueden contactar con usted? Pues me pueden enviar un mensaje por correo electrónico, que es teretio.pr
gmail.com. Perfecto. Ana María Caratini le agradece la maravillosa charla y los carteles son preciosos. Saludos de parte de Ana María y Carlos. Muchas gracias, Ana María y Carlos. Qué bueno que están ahí. Me alegro. Milton Rúa, ¿cuál es el futuro del cartel puertorriqueño? No me hagas la pregunta porque me echo a llorar. El cartel está pasando desde hace ya varios años o décadas por una redefinición, podríamos decir. Los medios de comunicación, la televisión, la computadora, el internet, han empezado a sustituir desde los periódicos, los libros y los carteles. Un cartel serigráfico que quiero hacer y que le encargo a un artista que diseñe, no a cualquiera que coja 3 cositas en una computadora y las ponga más o menos bien. Cuando yo hablo de un artista, estoy hablando de una persona que dibuja, que pinta, que sabe de teoría del color, que no es meramente un utilizador de cosas mecánicas en la computadora. Yo tengo que pagarle al artista, tengo que pagar la impresión. Si es serigráfica, naturalmente va a ser más caro. Puede ser en imprenta, puede ser mecánica, y eso está bien. Pero para yo poder promover una actividad, vamos a decir, una obra de teatro, se me hace mucho más fácil y rápido colocarlo en internet, colocarlo en Facebook, tener ya un listado de personas interesadas en teatro y ir enviando esa imagen con la información correspondiente. De manera que el cartel, hemos visto en los últimos años que continúan haciéndose carteles. Pienso, por ejemplo, en los carteles que hace Rafael Rivera Rosa, que son homenajes que él hace a personajes históricos que él admira, que son para su uso personal. Pienso en los carteles magníficos, extraordinarios de Garby Sierra, que son tan absolutamente metafóricos que casi ni palabras necesitan. Son maravillosos. Pero los vemos a través del internet. No los vemos en las paredes. Es muy difícil verlos en las paredes o en las vitrinas como se colocaban antes. Aún así, creo que el cartel tiene cosas que decir. Y sobre todo los artistas que lo pueden hacer de manera fotográfica, utilizando fotografía. Lo importante es el diseño, lo importante es la forma, el contenido, ¿verdad? Lo que se está diciendo y la pasión que se pone para decirlo. Así que yo espero que no desaparezca del todo, pero ha pasado y está pasando por momentos difíciles. Muchas gracias. Pregunta José Amorós. ¿Existe un museo donde se puedan ver cantidad de esos carteles? No existe. Quisimos hacer una sala dedicada al cartel en la Galería Nacional, que fue este museo que yo le di forma cuando era directora del instituto. Lo cerraron, el Instituto de Cultura cerró ese museo, no lo han reabierto por una serie de situaciones que no ven al caso elaborar, pero se pensaba que hubiera un salón dedicado al cartel y que en ese salón se pudiera rotar, se pudieran preparar exposiciones temáticas. Ahora, hay un lugar que sí pueden ir a ver carteles. Así que mi respuesta inicial no fue correcta. En el Museo de la Universidad de Calley, en el Museo Pío López Martínez se llama, museo que se le dedica una sala a don Ramón Frade, ese pintor callellano. Hay una sala dedicada al cartel y esa exposición de carteles cambia todos los años. En este momento supongo que esté cerrado por las razones que conocemos, ¿verdad? Pero no pierdan la oportunidad de visitar ese museo, que es uno de los museos más desconocidos y más preciosos que tiene Puerto Rico, porque las exposiciones siempre tienen 3 exposiciones, están cuidadosamente trabajadas y curadas
y tienen el espacio dedicado al cartel y al grabado y el espacio dedicado a don Ramón Frade. Muy bien. Lidia Pérez pregunta, ¿qué puede decirnos de los carteles que existen antes de 1946? Hubo carteles antes de 1946, carteles de carnaval, carteles de teatro, casi todos eran con imágenes de letras, eran muy tipográficos, pero son muy pocos los carteles que han llegado de esa época. Pero hay fotografías que nos muestran carteles comerciales que anuncian cerveza y otros productos de consumo, pero cartel artístico como tal, excepto por los de carnaval, que hubo unos cuantos muy interesantes, y algunos que hizo diseñador y pintor Shaw, de apellido Shaw. Aparte de eso, es muy poco lo que hay antes de los años 40. Bien. Pregunta Danet desde Nueva York. ¿Quién escribió la carta que usted leyó en uno de los carteles? Ramón Emeterio Betances. Es un bien. cartel dedicado a la celebración del natalicio de Betances, y el artista quiso recuperar un fragmento de la carta que Betances le envió a su hermana Demetria para compartirlo con el público. Tiene otra pregunta que la va a realizar Aleisa. Ajá. Puede hacerla ahora, Aleisa. Oh, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Perfectamente. Buenas noches, profesora, y a todas las personas que están viendo. Ok, tengo un comentario y una pregunta. Sí. Estoy estudiando drama, que obviamente me encanta el teatro y la actuación, y me pareció súper brutal que los carteles llegaron aquí por el teatro. Eso me pareció excelente. Y la pregunta que le quería hacer, más bien tipo comentario, es que me di cuenta de que casi todos los carteles son como en forma de protesta, como que casi todos los artistas lo hacían para protestar algo o para poner como un punto para... Dije, estoy nerviosa, perdón. No te preocupes, no te preocupes. Pero es como para ellos dejarse ver y dejar ver sus opiniones y sus creencias y todo. Y ¿usted cree que desde el principio, desde el origen del cartel, siempre fue así, como que hubo mucha protesta y usaban mucho los carteles para eso? Bueno, hay momentos en que el cartel es de protesta, pero fíjate, en estos que estamos mirando, el de la izquierda es de protesta, ¿verdad? El de la boca, pero ningún otro es de protesta. El que le sigue es de Loíza, celebrando las fiestas de Loíza Aldea. Luego está el de jazz, luego está el de Ramón Power, el de los peloteros y un festival caribeño. Este cartel muy poco conocido es del muralista Rafael Río Rey, de los 50, de los años 50, hecho para el departamento o la oficina de turismo. Pero prácticamente todos los artistas que han hecho cartel cultural para anunciar actividades de carácter cultural, y también han hecho cartel de protesta. ¿Por qué? Porque quieren dejar sentir su opinión sobre algo y se unen al reclamo de algún grupo, de algún partido, de alguna organización, y entonces vocean visualmente los reclamos de ese grupo y los reclamos a los que ese artista también se suma. Así que el cartel de protesta, el cartel ideológico, existió y existe y seguirá existiendo, yo espero, porque de protesta tenemos muchas posibilidades para protestar visualmente. Te contesté, Aleisa. Y Beliz. Ay,
No, es que sin querer le di mute. Sí me contestaste, muchas gracias y de verdad me encantó mucho la charla. Me alegro, Aleisa. Nos vemos entonces el martes en clase. Nos vemos. Hasta luego, me alegro que hayas estado aquí. Sí. Y Belis, ¿quieres decir algo? Y Belis tiene la mano levantada. Sí, le indiqué que puede hacer la pregunta, pero tiene que... Hola. Muy bien. Muy bien. Hola, Hola, buenas noches, Tere, y a todos los asistentes. Quería ver si podías poner el cartel de los Juegos Panamericanos que hizo Lorenzo Mar, que tiene unas franjas de colores, está junto con el negro que presentaste. Ajá. Porque hay una explicación muy interesante de ese cartel. Ese, lo pasaste. No, el próximo. anterior. Ahí, ok. Este cartel, si se fijan, el de la derecha, es un cartel que representa la llegada y la salida de los visitantes y los atletas que acudieron a los Juegos Panamericanos en el 79. En la parte de abajo, donde dice San Juan de Puerto Rico, 1979, es un azul profundo que representa el mar, el océano, la salida del país de procedencia. Luego van llegando a la costa de Puerto Rico y el azul se va poniendo más claro, se llega a la espuma de la ola, se llega al amarillo de la arena y se llega al verde que representa la tierra de Puerto Rico. Entonces el medio representa con la paloma, como tú muy bien dijiste, las 2 semanas de duración de los Juegos en armonía y paz, en fraternidad deportiva, y una vez que concluyen los Juegos, comienza el proceso de salida con el verde claro, que es la costa de Puerto Rico, el amarillo, que es la arena, el mar, ¿verdad? Con la ola, la espuma blanca, sale de Puerto Rico y llega, obviamente, a la profundidad del mar, camino a su país de origen. Es muy linda esa representación de la llegada y salida que hizo Mar. Y esa metáfora de color, sí, la ha usado él en varias ocasiones. Esa transformación del color en un símbolo de la tierra, del origen, etcétera. De manera que fíjense ustedes todo lo que implica. Uno dice, ay, qué bonitos los colores. No, es que los colores están colocados ahí por una razón. Y en el caso, hay algunos artistas que lo hacen intuitivamente, pero Omar, particularmente Lorenzo Omar, es muy cerebral, es muy sistemático en esa búsqueda. Y esos colores, como tú bien has dicho, y me alegro mucho que nos hayas contado parte de esa historia, porque yo sé que tú tuviste que ver en esos Juegos Panamericanos, ¿verdad? Y posteriormente también en otras actividades de carácter deportivo. Qué bueno que lo has compartido con todos nosotros. Muchas gracias. No, siempre, es que es un detalle muy, muy interesante de ese cartel particularmente. Y obviamente el de la izquierda, que en este caso tú tienes el negro, pero Omar lo reprodujo en cada uno de los 5 colores que comprenden el anillo olímpico. Y que representa a su vez todos los colores de todas las banderas del mundo. Por lo menos un color de cada de las banderas del mundo está representado en los anillos olímpicos, por eso tienen esos colores. Y Omar hizo ese cartel que en este caso está en negro, pero también lo hizo en rojo, en azul, en verde y en amarillo. Correcto, sí. Sí. Y son bellísimos, cada uno de ellos. Precioso, precioso. Es un conjunto y se hizo un portafolio con todos los carteles de cada uno de los juegos y el de la llama olímpica, los 2 que se hicieron y el del conjunto de los juegos. Es precioso. Correcto. Fue un trabajo enorme que le tomó mucho tiempo, mucha dedicación. Y es una pena, fíjense, que con estos diseños es que en el mundo
ha habido pocos carteles de deportes tan magníficos como estos, que muchos de la memorabilia que se hizo para los Panamericanos, en vez de utilizar esas imágenes de Omar, empezaron con los coquís y con toda esa cosa baratona que nada, digo, que no es que no tenga que ver, pero si ustedes tienen un diseño como esto es lo que tienen que usar, porque esto es único, ¿verdad? Esto es extraordinario. Y miren, por ejemplo, este otro diseño que hace con el pebetero, con la llama olímpica. Es un trabajo excepcional. Excepcional. Ahí están representados todos los deportes que se ejecutaron, ¿verdad? Que tuvieron participantes durante los Juegos Panamericanos, creo que eran 18 en total, y eran 33 países los que en aquel momento, en el 79, participaron en Puerto Rico en los Juegos. Bueno, me despido porque si no seguimos aquí hablando del olimpismo hasta las 11 de la noche y no era. Buenas noches a todos, encantada. Buenas noches, Ibe, gracias. Muchas gracias. Me acuerdo, llegando ahora un momento, me acuerdo en este cuadrante donde está el lanzador, ¿verdad? Me acuerdo que Omar, para hacer esa figura, porque acuérdense que esa figura es la esencia de un milímetro, de un segundo, de una centésima de segundo del movimiento, ¿verdad? Y tiene que recoger ese momento prácticamente todo. Pues él tuvo a un pelotero en su taller de trabajo, a un pelotero tirando bolas de papel, porque no le iba a tirar bolas de pelota de verdad, porque le destruía el taller, bolas de papel para él trabajar el movimiento del jugador de pelota lanzando la bola. Un trabajo precioso, porque lo hizo así con prácticamente todos los deportes. La esencia del movimiento o de uno de los movimientos que se recoge en el deporte. Sí, dime, Hilda. Miguel Pantojas comenta que en la Cooperativa de Seguros Múltiples tiene una colección de carteles en sus oficinas centrales y regionales. Y los tiene, los muestra. Me imagino que don Miguel nos contestará esa pregunta. Lo que quiero saber es si están en algún salón o si están dispersos por las diversas oficinas. Esperamos por la respuesta de don Miguel. En lo que él responde, Damián Moreno desde Boston pregunta, ¿hay jóvenes interesados por este bello arte? En el arte de la talla somos pocos los jóvenes talladores. Me gustaría saber si también en el arte de hacer carteles hay jóvenes involucrados. Sí, hay jóvenes involucrados. Garvin Sierra es uno de ellos. Y hay otros jóvenes. Lo que pasa es que no hay tanta demanda por cartel por el hecho del costo y que ha sido sustituida el internet como medio de divulgación, ¿verdad? El cartel, pues, no le dedican tanto espacio y esfuerzo al cartel por razones de carácter, pues, de la historia, vamos. Ahora, de la talla de santos puedo decirle que sí en Puerto Rico hay jóvenes dedicados a la talla de santos y hay mucho interés por esa forma de expresión. Muy bien. Comentario de Milton Rúa. Ajá, Milton, sí. Siguiendo con el tema de los Panamericanos de 1979, para esa época se hizo mucho arte, incluyendo los murales que están a la entrada del área del condado de los indios taínos por Rafael Rivera García. Los carteles y los murales tienen mucha similitud. Y Miguel Pantojas comenta en relación a los carteles, muchos están en las paredes colocados y los alternan cada cierto tiempo. El artista residente es Rafael Rivera, quien se encarga de cambiar los carteles en la cooperativa. Pues Rafael Rivera Rosa, que es la persona, que es el asesor de la corporación, de la cooperativa, debe tener muy buen gusto para colocar esos carteles, esa colección de carteles. Así que vayan a las oficinas de la cooperativa de seguros múltiples y pidan ver los carteles. Además que ellos tienen una sala de exposiciones de sus pinturas, de la colección de pinturas que tiene la cooperativa, que tiene muy buenos ejemplos de pintura puertorriqueña.
Comenta Wilma Vázquez. El medio utilizado para elaborar los carteles que nos presenta en esta noche es la serigrafía. Este arte es uno considerado artesanal que está en peligro de desaparecer. Muchos de los artistas dedicados a este arte comentan que los materiales para la elaboración cada día están más difíciles de conseguir. Bueno, en Puerto Rico la serigrafía no sigue trabajándose con gran interés. Han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, las tintas usadas para la serigrafía, cuando todos estos artistas estaban haciendo esos carteles, eran tintas muy tóxicas y había que hacer limpieza con thinner, con agua ras. Eso fue mermando la salud de los pulmones de nuestros artistas y muchos de ellos, pues en su edad mayor, sufrieron mucho de problemas pulmonares. Hoy día se utilizan tintas solubles en agua, que es la manera, ¿verdad?, mejor para salvar la salud de las personas. Y se sigue utilizando mucho en Puerto Rico. De hecho, muchos carteles que se hacen se siguen haciendo en serigrafía y otros se diseñan en la computadora y se imprimen con impresoras especiales. Pregunta Mario Daubón. Doctora Tío, ¿se considera cartel a la reproducción de una pintura que compramos en un museo como recuerdo? Sí, hay muchos museos que venden carteles que son reproducciones de obras. Ustedes van, por ejemplo, al Museo del Louvre, pues tienen la bendita Gioconda, que siempre todo el mundo quiere tener una Gioconda. Bueno, pero abajo dice Museo del Louvre. Son carteles, pero son meras reproducciones de obras de arte que son muy hermosas las reproducciones y mucha gente pues les gusta tener esas reproducciones. Gracias. Pregunta el señor José Correa Vigier. ¿Puede decirnos algo de esta versión de Una voz en la montaña? En el chat incluyó la imagen que se puede hacer un download. Yo no mostré Una voz en la montaña, ¿verdad? Hay dos versiones de Una voz en la montaña. Una es de Lorenzo Omar, que es uno de los primeros, si no el primer cartel que él hace en la División de Educación de la Comunidad. Y el otro lo hizo Eduardo Vera. Eduardo Vera. Son dos carteles muy distintos, magníficos los dos, pero no tengo la imagen para poderla comentar con ustedes. No sé si tienes alguna pregunta, algo más específico sobre ese cartel que quieras hacer. Verifico que si nos incluyó alguna pregunta más exacta. Elizabeth Laguna, excelente charla, aprendí mucho, muchísimas gracias. Esperamos que el señor Correa pueda escribir algún otro comentario. Hildita, indícales la grabación para los que llegaron después. Sí, señor Correa, sí incluyó la imagen, pero no todos podemos verla en este momento. Solamente pueden verlo los que están en el chat, que hagan un download. Para las personas que han entrado a mitad de la charla, pueden verla en su totalidad en el Facebook o a partir del fin de semana en la página de YouTube de la Fundación Felisa Rincón de Gautier. ¿Alguna otra pregunta, tanto en Facebook como en Zoom? Muchas gracias a Ada Rivera por su comentario. Bien. Bueno, le doy las gracias
a todos ustedes y a mis primas Eva y Chiqui. Gracias por estar ahí. Y a los amigos y a los que hoy se han convertido en amigos para compartir algunos de los ejemplos magníficos de nuestro arte, de nuestras artes nacionales, que es el cartel. Y yo espero que en algún momento podamos tener un museo del cartel o unas salas dedicadas al cartel, aparte de la sala del Museo de Calley. Y les repito que el Museo de la Universidad de Puerto Rico, pueden entrar a la página del museo. Allí pueden ver más de 2,000 imágenes de carteles puertorriqueños. Así que tienen una especie de sala de exposiciones en su computadora. Muchas gracias a todos. Y gracias a la Fundación Felisa Rincón por haberme invitado a conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Tere. A todos, gracias por participar. El Museo de Calley se llama el Museo Pío López Martínez, que tiene parte de la colección de Ramón Frade y, como comentó la doctora Tío, de carteles. Le sugerimos que llame antes de visitarlo porque debe de estar abierto, debe tener regulaciones debido a la pandemia. Muchísimas gracias a todos por participar de la charla. Gracias una vez más a la doctora Tío. A todos les invitamos a el natalicio y a la charla que tendremos el domingo. Personas interesadas en participar de la charla, le invitamos a que nos escriba un correo electrónico a museofeliza@hotmail.com. Muchísimas gracias a todos. Los vemos el domingo y pendiente a nuestras redes sociales para las próximas charlas del mes de febrero. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Bye bye.